Hola, ¿qué tal? Como todos los jueves, es un gusto y un placer el que me permite ingresar a sus hogares con este su programa de análisis y debate a fondo. Todo comienza olvidando algunas cosas. Seguramente usted en alguna ocasión pues olvidó la llave de la casa. ¿Dónde la dejé? No la encuentro. La puede encontrar. El problema es cuando usted tiene la llave de la casa y no sabe para qué es la llave de la casa. Se llama Alzheimer. Se estima que en el mundo hay cerca de 53 millones de personas con algún grado de Alzheimer. A lo largo de esta hora profundizaremos en torno a este padecimiento que no queda muy claro al momento su origen, su tratamiento. Hay información nueva en torno a la posible existencia o descubrimiento de medicamentos que puedan disminuir un poco este padecimiento. Es para mí un gusto y un placer este día presentarle a nuestros invitados realmente especiales. Nos acompaña Ileana Hernández González. Ella es fundadora del Instituto de la Memoria. Señora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, por invitarnos. Esta es su casa, yo se lo agradezco a usted. Está con nosotros Perla Florencia Morales Chávez. Es familiar de una usuaria de este instituto. Perla, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, Perla. El doctor Rubén Herrerías Guerrero, director del Instituto de la Memoria. Mucho gusto, muy buenas tardes. Gracias, mucho gusto. La mecánica es sencilla. A partir de este momento cada uno de ustedes tiene 3, 4 minutos, los que ustedes gusten. El programa es de ustedes, para hablar en torno al tema del Alzheimer. Ileana Hernández, comenzamos con usted. Muy bien, ¿cómo no? Con mucho gusto. Bueno, pensando en lo que a mí en una ocasión, no hace mucho, me preguntaron ¿por qué una fundación para el Alzheimer? Y yo considero que la experiencia que uno vive no es para dejarlo sin darle una atención especial. Mi marido tuvo una demencia tipo Alzheimer, que no fue propiamente Alzheimer, sino derivada de un accidente automovilístico que le afectó un área grande del cerebro. Y ahí empezó, poquito a poco, nos dejaba desconcertados por ciertos olvidos, ciertas cosas, pero no sabíamos de qué se trataba. Y luego cuando ya más o menos tuve valor de ir con médico, pues los médicos me dejaban peor que como había llegado, porque todavía no se hablaba mucho del Alzheimer. Desgraciadamente así fue, porque personas eran geriatras, eran neurocirujanos y también internistas, ¿no? Que era lo que me parecía que podía hacer. Resultó que, gracias al cardiólogo que me dijo, tienes que ir con un neurólogo, y me abrió el cielo y la tierra, y hasta ahorita debo la institución a este doctor que con mucho pesar ya murió, el doctor Rosas Munive. Entonces no solamente me dijo de qué se trataba, sino que además me dijo que fuera a comprar un libro en uno de esos negocios que se empezaron desde hace ya un siglo, pero que todavía tienen ahí su librería en el Zócalo. Y me dice, entre los libros ya viejitos, busque uno que se llama Alzheimer. Entonces, pues yo fui, lo encontré, lo tomé, y gracias a que era el mismo dueño, el de la librería, pudo decirme, tengo otro más nuevo, ¿no quiere el otro? Le dije, pues cómo no, me lo mostró. El libro se llama Cuando el día tiene 36 horas. Y el nombre mismo habla de lo complicado. Y lo interesante de este caso es que este libro lo hicieron entre un grupo de señoras, personas en general, que habiendo tenido ya el caso en su familia y haber vivido con este problema, quisieron escribir un libro donde pudiera tenerse el ABC para saber con qué estábamos enfrentándonos, ¿no? Fue un libro, la verdad que me costó mucho leerlo, me deprimía, la verdad, ver cómo los avances y las condiciones en que podían quedar así, pero la verdad fue y para colmo o para mejor, en la última página venía a dónde acudir, y venía el Centro Nacional de Neurología,
pero también venía la Fundación Alzheimer México, que ya tenían por lo menos unos 6, 8 años de haberlos fundado, porque el señor, el papá de estas personas, tenía eso, pero no sabían ellas qué tenía, y los desconcertaba muchísimo. Entonces yo creo que como no sabían hasta qué punto tenían que cuidarlo y todo, pues una vez estando él en la regadera, murió quemado. Porque no saben qué hacer, están desconcertados y ni siquiera saber si abrir o cerrar la llave, ¿no? Entonces todo esto me dio mucha luz, porque dije, esto no se puede quedar así, esto tiene que tener una repercusión en nosotros. Y empecé a buscar, a gestionar cómo hacerlo, lo comenté en familia, y yo soy casada con uno que fue viudo. Entonces uno de sus hijos me dijo, ¿se vale soñar? Dije, claro que sí. Y me está oyendo, Eduardo Sojo. Entonces, saludos al doctor. Sí, ¿verdad? Entonces, pues me dio mucho ánimo eso. Y no descansé hasta que empezamos a hacerlo. Ya no quiero entretenerles más, pero esto es un principio de lo que para mí ha sido también una luz muy grande. Gracias, señora Eliana. Perla Florencia Morales, platícanos. ¿Es complicado para ustedes como cuidadores de alguien con Alzheimer? ¿Cómo empieza? Sí, sí es complicado. De hecho, considero que este padecimiento necesita una mayor información para los familiares que tienen personas que están padeciendo el Alzheimer. Nosotros como familia, cuando nos enteramos que mi mamá tenía este padecimiento, fue algo sorpresivo. No sabíamos ni tan siquiera cómo nos íbamos a comenzar a relacionar de manera diferente con mi mamá para poderle dar el mejor cuidado y calidad de vida. Y pues fue a partir de ahí empezar a investigar de qué se trataba esto, porque como bien menciona, también nosotros llegamos con varios doctores que no tenían idea por qué mi mamá estaba perdiendo la memoria, o si realmente se trataba de Alzheimer o de algún otro tipo de trastorno cognitivo, hasta que fuimos con un neurólogo y un geriatra y recibió una serie de evaluaciones neuropsicológicas para que nos diéramos cuenta de que se trataba de este padecimiento. Y una vez que nos enteramos, pues sí es el miedo de decir, ¿qué voy a hacer ahora con esta enfermedad? Yo he sabido de personas que se mueren, pero ¿en cuánto tiempo? No sé, ¿cuántos años voy a estar con mi mamá padeciendo esto? ¿Cómo va a ser su calidad de vida? Y fue a través de este miedo que empecé a buscar la información y me empecé a asesorar. De hecho, nosotros no radicábamos en León, Guanajuato, sino que estábamos en Michoacán. Y ahí yo, la verdad es que no encontré una institución como lo es el Instituto de la Memoria, que apoya a personas que tienen este tipo de trastornos para mejorar la calidad de vida. Entonces yo, cuando me doy cuenta que existe aquí en León, digo, esta es la ciudad ideal. Yo voy a ir al Instituto de la Memoria para ver en qué forma me pueden apoyar. Y ya cuando recibo yo ese apoyo, esa cercanía en el instituto, me doy cuenta de que hay recursos. O sea, no recursos solamente me refiero a financieros como que me apoyen en cuanto a especialistas como el psicólogo o como el geriatra o fisioterapeuta y todo lo que ella necesita, porque sí se trata de un equipo de especialistas. No solamente estamos hablando de un geriatra, sino que también se trata de un neurólogo, un psicólogo y todos ellos especialistas en personas adultas mayores que tienen trastornos cognitivos o que padecen Alzheimer. Entonces me doy cuenta que también yo necesitaba ese apoyo psicológico y de formación como cuidadora, que necesitaba también saber cuando ella a lo mejor se ponía en estados de ansiedad, de tristeza, que a lo mejor no sabía cómo relacionarse, que le daba pena, porque otra de las cosas que sucede también cuando un familiar tiene este tipo de padecimiento es que le dan pena hablar y que las demás personas se enteren que estás perdiendo la memoria.
Entonces, en eso también me apoyó mucho el Instituto de la Memoria. ¿Qué hacer en estas situaciones en donde no sabes cómo relacionarte con otros miembros de la familia que a lo mejor para ellos sigue siendo la persona tal cual, ¿no? Como en la normalidad? Y mi mamá siempre fue una persona muy activa. Entonces, pues sí, ver que ya no tenía la misma capacidad para desarrollar ciertas actividades, sí fue como un shock también, el decirles, bueno, sí es mi mamá, pero ya necesita también otro tipo de apoyos. Y otra cosa que a mí me encantó cuando empecé a llegarme de todos estos recursos es que me enseñaron a que entre más pueda apoyar yo a mi mamá a ser independiente, mejor, porque no se trata de que la vuelvas dependiente de ti, no autoprotección, ¿no? Exacto, no autoprotección, sino al contrario, que ella misma mientras pueda se siga apoyando con todo lo que hizo en su vida, con las actividades que desarrolló, sus capacidades, sus talentos, y nosotros hacer como ese respaldo, ¿no? Y esa evolución pues irla viendo en el instituto, ¿no? Que son los que me han estado asesorando para saber hasta dónde sí y hasta dónde no es importante apoyarla. Gracias, Perla. Doctor Rubén Herrerías. Sí, adelante. Platícanos, doctor, el origen de esta enfermedad, datos, en qué momento es un Alzheimer o un trastorno cognitivo, quién lo identifica. Muy bien. Pues hablar de la enfermedad Alzheimer es hablar principalmente de una de las demencias o del deterioro cognitivo más importantes que hay. Para esto, pues hablar de deterioro cognitivo debemos de tener presentes que hay 3 etapas principales, que es una etapa leve, una moderada y una severa, que prácticamente el Alzheimer se refiere ya a la etapa severa de la enfermedad. Pues tiene teorías respecto al porqué de la enfermedad que todavía hoy en día se siguen estudiando, ¿verdad? Una de ellas es la que tiene que ver con la proteína beta amiloide, por ejemplo. Debemos entender el cerebro como una rama enorme entrelazada de las neuronas, que son las células características del cerebro. Y con esta enfermedad pues empieza a existir problemas precisamente a nivel por esta proteína debido al amiloide que se presenta y que empieza a crear defectos o daños o lesiones entre esas intercomunicaciones que hay en las neuronas. Esto se da a través del tiempo y obviamente principalmente afecta a los adultos mayores, principalmente a partir de los 65 años de edad. Pero, más sin embargo, se ha visto en gente más joven, a partir de los 40, y es ahí cuando se considera como deterioro cognitivo en edades tempranas. Hablar ya de 40 años de edad, por ejemplo, pues ya significa mucho. Y para esto quisiera también hacer una breve plática respecto a aspectos epidemiológicos de la enfermedad. De hecho, me atreví a traerlos aquí por escrito porque son varios puntos que sí vale la pena considerarlos para que los tengamos todos presentes. Por ejemplo, lo que decía, hay más de 55 millones de personas en el mundo que viven con demencia actualmente y se espera que para el 2050 esa cantidad avance a 139 millones. El 60%, por ejemplo, de las personas con demencia ya viven en países de condiciones socioeconómicas medias como México, o bajas inclusive. Y para el 2050 esto va a cambiar al 71%. Cada 3 segundos, por ejemplo, surge un nuevo caso de demencia en alguna parte del mundo. Cada 3 segundos. Y hasta 3/4 partes, por ejemplo, de las personas con demencias en todo el mundo no han recibido todavía el diagnóstico. Casi el 80% del público en general está preocupado por desarrollar la enfermedad, porque piensan, ahorita, por ejemplo, de 10 personas que estudiáramos aquí, 8 están preocupados porque dicen, puedo llegar a tener la enfermedad. Y 1 de 4 personas, por ejemplo, piensan que no hay nada que podamos hacer respecto a esta enfermedad. 1 de cada 4 personas. Casi el 62% de los profesionistas o profesionales de la salud en todo el mundo, por ejemplo, piensan incorrectamente que la demencia es parte del envejecimiento normal. Otro dato importante también. Y el 35% de los cuidadores en todo el mundo afirman haber ocultado el diagnóstico de demencia de algún familiar. Y también es importante considerar en este punto que llegan a tener también problemas de salud relacionados a la atención del paciente con Alzheimer.
Más del 50%, por ejemplo, de los cuidadores en todo el mundo dicen que su salud se ha visto deteriorada, lo que les decía. Y, por ejemplo, si la demencia fuera un país, sería la 18ª economía más grande del mundo, lo que significa precisamente en costos económicos a nivel global. Entonces, con esta estadística nos damos cuenta precisamente de la importancia que trasciende hoy en día esta enfermedad y que bien, ¿a quién le corresponde en un momento dado ver a este tipo de problemas? Pues bien, hoy por hoy también se ha visto que, por ejemplo, en estudios que se han hecho aquí en México, este tipo de pacientes llegan a ser vistos por el médico de primer contacto. Hablamos del médico general, efectivamente. De ahí la necesidad de que el médico general pues deba de tener también una capacitación y una atención importante en este tipo de pacientes. Sobre todo, comenzar a reconocer cuáles vienen a ser estos datos de la información, de la enfermedad, perdón. ¿Y por qué razón? Bueno, porque los datos con los que comienza son a veces muy incipientes, ¿sí? Un ejemplo, la sintomatología. Un ejemplo. La ama de casa, la mamá, que está acostumbrada a preparar una sopa exquisita. Y resulta ser que ese día ya no le quedó bien. Mamá, ya no le pusiste esto, o se te pasó esta cantidad. Ah, sí, perdón. Al otro día o después ven que está la plancha en el refrigerador. Eso sí. O el reloj que acostumbra a usar, en este caso la persona, está en la azucarera. Ah, caray, entonces empieza a ver por ahí datos, ¿verdad? ¿Cuáles datos? Bueno, la memoria es uno de los datos que comienzan precisamente a tener problemas. Empiezan a tener, por ejemplo, también una falta de relación en cuestiones del sitio, del lugar. Ya se desubican fácilmente de los sitios en los que podían estar ellos acostumbrando. Por ejemplo, si solían salir a pasear, ahora ya se les dificulta regresar. Ya no ubican esos lugares en los que estaban acostumbrados ellos acostumbraban a tener. Igual tienen un temperamento muy cambiante, lloran con facilidad, por ejemplo, ¿de acuerdo? Tienen esos cambios en el ambiente, en el lugar, se sienten inseguros, ya no salen y eso los hace pensar en que parecía que están ya con depresión. Los familiares generalmente empiezan a decir, se está deprimido, ha cambiado mucho, ya no como igual. Entonces, son detallitos que empiezan a notarse en esa persona y tan simples también como el caso de que se quieren cambiar y ya no lo pueden hacer, o inclusive empiezan a tener excesos de ropa cuando hace calor, por ejemplo, o se quitan la ropa cuando hace mucho frío. Ese tipo de situaciones también son importantes que hay que notar en la persona. Y vamos, generalmente cuando esto comienza a pasar, la gente piensa que es por la edad. La gente cree que son cambios característicos de la edad. Entonces, pues dejan pasar más tiempo. Y el deterioro empieza a notarse todavía mayor. Ya cuando empiezan a suceder otro tipo de eventualidades, cuando se queman en las cacerolas que están calientes porque olvidaron apagarlas, cuando suceden los accidentes de que se queman, cuando suceden accidentes de que toman algo que no era lo correcto, lo debido, cuando están ingiriendo medicamentos que no estaban acostumbrados a tomarlos o que ya los toman en cantidades exageradas, es cuando empiezan a tener ya una preocupación mayor por parte de los familiares. Entonces ya los llevan con los médicos y empiezan a decir qué pasa, ¿verdad? Perfecto. ¿Esto tiene carga genética? ¿Es hereditario? Sí, definitivamente. La relación con la herencia, sobre todo de primera línea, es muy importante. De padres, de hermanos. ¿Qué porcentaje de carga genética? Es decir, si alguien tiene papá y mamá diabéticos, es un 60-70% de carga genética. El restante tendría que ver con la calidad de vida. En el tema de Alzheimer, es menos el porcentaje. Hasta ahorita es menos el porcentaje, ¿verdad? Pero si definitivamente. viene de papá y mamá, incrementa. Claro. Es como las enfermedades crónico-degenerativas. Hablar de los padres, los dos, la enfermedad, por ejemplo, de diabetes sobrepasa el 50%, sí, claro. ¿De acuerdo? Para Alzheimer, generalmente la asociación entre dos es muy difícil, realmente estadísticamente no está dado mucho que se den los dos padres, por ejemplo, de tener la enfermedad, pero cuando es uno de ellos el porcentaje es mucho menor del 20%, entonces significativamente es importante considerar, sobre todo porque son la primera línea, ¿verdad? Hablar de herencia, tenemos factores que se asocian a la enfermedad temprana, por ejemplo, cuando
es por herencia, es uno de ellos. La cuestión, por ejemplo, de hábitos, de ciertos hábitos, cuando se tiene, por ejemplo, en las personas que no llevan una sana alimentación, por ejemplo, el exceso de grasa se ha visto mucho en relación también a que forma parte de esta situación de la enfermedad. No consumir abundantes vegetales, lo que son verduras, lo que son abundantes líquidos, la actividad física. La actividad mental, la obesidad mental también te puede generar. Claro, puede de alguna manera influir. Cuando exactamente. no tienes tu mente trabajando. Vaya. Así es, puede influir también definitivamente. Y otra cosa también, por ejemplo, los factores de riesgo que son modificables, por ejemplo, el tabaquismo, el alcoholismo, pues también influyen de alguna manera en este tipo de enfermedad. Y aquellos que no son modificables, como la herencia, la edad, la raza, por ejemplo, el sexo, hablamos que es mayor el número de mujeres o de hombres. En mujeres, definitivamente. ¿Que dos a uno? O... No es tan a tal grado esa cantidad, pero sí en porcentaje es mayor en la mujer, ¿de acuerdo? Señora Iliana, ¿cómo surge bueno, ya nos platicó la intención de hacer esta fundación del Instituto de la Memoria? ¿Fue complicado? ¿Qué se encontró en Guanajuato? ¿Cuánto tiempo tiene? Y en este tiempo, ¿cuánta gente ha recorrido? Es decir, se sorprendió al ver que son más, que son menos, como este caso de que cada vez es en personas más jóvenes también. Así es. Bueno, aquí lo que pasa es que cuando yo lo descubrí en mi esposo, harán unos 32 años que empecé a ver eso en él, muy extraño. Yo lo comentaba porque uno de sus hijos era médico y no les parecía que hubiese nada. Sin embargo, en lo cotidiano era donde yo veía muchas cosas, pero a él le daba vergüenza. Yo ahora siento, yo tengo 87 años, ya no estoy jovencita, entonces ahora siento que por alguna razón, siento que alguna cosa se me olvida, me preocupo, pero no me asusto. Yo digo, voy a hacer todo lo que esté de mi parte y lo demás, pues lo que venga, ¿verdad? Porque si nos ponemos en plan de lamentar, pues no solucionamos nada, ¿no? Y bueno, pues entonces, al ver esto, yo poco a poco fui buscando y no me quedé tranquila con solamente lo de la Fundación de México, sino que gracias a Dios teníamos posibilidad de ir al extranjero y supe que en España, sobre todo en el norte de España, se tenía ya una institución muy bien puesta tratando estos asuntos, no solamente en el laboratorio, sino también en la práctica. Tenían ya gente que acudían ahí para que se les dieran los tratamientos adecuados, siempre en un plan cognitivo, de 1000 formas, como lo hacemos ahora en el instituto. Claro que ha mejorado mucho ya toda la tecnología, sí, en muchas formas que, pues qué bueno que les está tocando ya menos difícil que en los primeros años, que no sabíamos ni con qué se comía eso, ¿verdad? Bueno, pues entonces, el ver que ya en otras partes tenían eso, yo me traje lo que se pudo de España. En Barcelona fue donde más encontré esto, y para poder hacerlo aquí. Una de las cosas que traje, una herramienta muy buena, fue cuando había unas diapositivas en las que hacían ejercicios las personas interrelacionándose con la computadora, era interactivo. Entonces ahí daban las respuestas y de acuerdo al nivel de deterioro se le ponía la problemática que presentaba con las diferentes áreas del cerebro y lo iban resolviendo. Gracias a Dios, pues nos apoyó mucho la Universidad Tecnológica de León, pero sí nos faltó mucho apoyo por otros lados, ¿verdad? No pudimos terminarlo.
todavía está inconcluso por si alguien tiene ganas de apoyar al instituto. No estaría de todo mal, al contrario, muy positivo. Pero ¿cómo lo asumen el resto de la familia? Ya una vez que saben que es Alzheimer, cómo tratar a mamá, cómo empezar, te decías hace rato, importante no la sobreprotección, porque tenías información, porque otros hubieran dicho no, pero también en esa sobreprotección hay que tener mucho cuidado, porque en una de esas se sale y no regresa, en una de esas se quema y no se dan cuenta. Y ahorita le preguntaré al doctor si pierden la sensibilidad. Adelante. Sí, es correcto. Y de hecho también identificarlo, porque como bien dice el doctor, empieza con pequeñas distracciones que parecieran nada, ¿no? Como olvidar las llaves y hasta nosotros como familia enojarnos porque, ay, ¿cómo es posible? ¿Por qué te distraíste? ¿Cómo es posible que olvidaste las llaves y siempre las dejamos en el mismo lugar? Pero a lo mejor para ella, pues, ¿cuál es el mismo lugar, no? Ya ni tan siquiera recordar eso, o como también decía ahorita que comentaba el doctor, me hizo recordar varias situaciones. Que mi mamá dejaba el cepillo con el que se peinaba dentro del refrigerador, y pues al principio mi papá lo minimizaba también porque decía no, es simplemente es que se le olvida, es una distracción, no tiene nada. Esa era como lo que la frase. ¿Trataba de ocultarlo? Sí. ¿Crees? Sí. La gente es muy inteligente, él sabía seguramente y lo conocía mejor que cualquiera de ustedes. Es correcto. Tantos años conviviendo como matrimonio, más de 30 años, que pues se le hacía increíble que mi mamá, siendo una persona tan activa, que siempre pues con una inteligencia, la verdad que de resaltar y reconocer, ella fue enfermera y fue supervisora también en exámenes profesionales, entonces sí se le hacía de no creerlo, decía, no es que tú me estás, me quieres hacer enojar, ¿no? Realmente no se te está olvidando. Pero yo cuando ya notaba como esas repeticiones en cuanto a los olvidos, la llave del gas, como dice, parte de la seguridad de su persona, que dije, ¿cómo es posible que mi mamá olvidara la llave del gas? Y ya comentándolo con mi hermano, solo tengo un hermano mayor, por un año que yo, y me decía, sí se le olvida ya en varias cosas a mi mamá. No te había platicado cómo es, porque incluso entre nosotros como familia, con mi hermano, mi papá y yo, no habíamos platicado del tema, pero todos nos dábamos cuenta que algo andaba mal, que mi mamá ya empezaba a tener olvidos. Y mi hermano... ¿Era miedo más que vergüenza? Pues es familia, ¿no? Al final dices, es que es miedo, si destapamos la cajita de Pandora vaya a ocurrir algo, ¿no? Y seguramente tu papá en algún momento pues le habrá dicho quién eres tú, ¿no? Porque llega a ocurrir estando en cama, y dices, ¿cómo que quién soy yo? ¿No? Claro, sí llega a ocurrir. De hecho, conmigo llegó a pasar que me decía, ¿dónde está mi hija Perlita? Y yo decía, Perlita, pues soy yo. ¿Cómo? Me dice, no, hay una más chiquita. Entonces comenzaba a ver cómo confunde recuerdos del pasado con el presente. Y como me dice, entre familia, sí era miedo. Claro que era miedo de decir, mi mamá tiene, o sea, no es solo una simple distracción, tiene ya algo importante y puede ser no un trastorno cognitivo, sino estamos hablando de una enfermedad importante como Alzheimer, y sabiendo que mi abuelito padeció de esa enfermedad, el papá de mi mamá. Entonces ya era como todas las evidencias o las pistas que te van diciendo, sí puede ser. Y cuando lo platicamos con mi hermano, pues ya me empezó a decir, yo noté que cuando me vino a visitar, fuimos al mercado y de repente se puso a llorar porque no sabía en dónde estaba. Y yo me quedé sorprendida porque dije, ¿por qué nunca me dijiste cuándo pasó eso, no? Y es donde veo también la importancia como familia de comunicarnos cuando empecemos a ver este tipo de situaciones, para que podamos entre todos hacer algo, porque en algún momento fallece mi papá con todo esto de la pandemia del COVID hace 2 años, y pues yo sí me sentí como en cierto punto sola, porque mi hermano ya casado en un matrimonio, si bien podía apoyarme a la distancia y de otras maneras, sí hubo un punto donde dije, ¿cómo le voy a hacer con mi mamá? ¡Qué miedo! Porque también me sentía como incapaz de expresarme yo emocionalmente, vivir el duelo tanto de mi papá como un duelo que se vive, ahora lo sé, cuando sabes que tu familiar o tu persona querida, en este caso mi mamá, pues está presentando esta enfermedad. Y yo dije, bueno, ¿y aquí cómo le hago? Porque sí es una carga para el cuidador. La verdad, como dice al principio, quisiéramos resolver la vida, quisiéramos como curarla, que hubiera una cura y que te digan, esto no tiene cura. Además, un doctor es muy tajante, ¿no? Y
Y es crónico-degenerativa y va a ir avanzando. Exacto. Y así como voy, lloro de este lado, regreso y soy dura o firme ante ella. Un escenario complicado. Vamos rápidamente a un corte, ¿les parece? Regresamos. El tema Alzheimer. Volvemos en un instante. Si me permite. Mega Noticias León. De acuerdo con los resultados de la medición de la pobreza 2018, el 43.4% de la población en Guanajuato vive en situación de miseria, es decir, 2.588.000 personas aproximadamente. Este no es solo un dato, sino una realidad. Con los nuevos paquetes streaming de Megacable, tienes para escoger con Netflix una app extra de tu preferencia. Junto con internet a 100 megas y Xview Plus por solo 950 pesos al mes. O llévate todo con el doble de velocidad por solo 1,250 pesos al mes. Es un ahorro de casi 30%. Elige ahorrar con los paquetes streaming de Megacable. ¿Buscas empleo? En Mega somos tu mejor opción. Por crecimiento y nuevas aperturas, te invitamos a nuestro Mega Reclutamiento. Asiste los días 3 y 4 de octubre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ingresa a nuestra cuenta de Facebook Empleos Megacable Holdings y consulta la ubicación más cercana a tu domicilio. Ofrecemos seguro de vida, uniforme gratuito, contratación directa con la empresa, capacitación pagada y descuentos en cable e internet. No faltes y únete a la familia Mega. ¡Ahí viene Andy! ¡Rápido! ¡A sus puestos! ¡Rápido! ¿Es en serio? ¿Otra vez? Ponle Disney Plus a tu vida y obtén 3 meses por 200 pesos. Disfruta las mejores historias del mundo de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y más. Suscríbete ahora. El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio. ¿Quién gana o quién pierde? Víctor Hugo Hernández. ¿Será más el beneficio que el costo que estamos pagando? Periodismo claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias. Guanajuato continúa a la cabeza de los estados con mayor número de asesinatos cometidos en los últimos 3 años. Durante el primer trimestre de este 2022 se han registrado ya 12,000 ejecuciones y la desaparición de 231 personas al momento no localizadas. Este no es solo un dato, sino una realidad. Mega Noticias León. Gracias por continuar con nosotros. El tema del día de hoy es el Alzheimer. En el corte platicábamos y antes de ir a este también, yo preguntaba al doctor si se pierde la sensibilidad, porque me venía a la mente que se ponía el suéter cuando hacía calor y se quitaba el suéter cuando hacía frío. Entonces digo, no sentirá. Okay. O el caso que nos decía la señora Ileana de que se metió a bañar, murió quemado, se quemó y no sabía o no sentía. Sí, pero bueno, ya nos explicó y ahorita quiero que el público televidente también lo pueda escuchar. Lo principal aquí es que se pierde la relación con el hecho para reconocer las cosas, básicamente, ¿sí? Por ejemplo, el calor no es tanto que se pierda la sensibilidad en sí, lo que pasa es que se pierde la identificación de lo que es caliente. ¿Sí? Entonces, sí existe cierto deterioro neurológico que conlleva a que se pierda la sensibilidad, sobre todo cuando hay etiologías mixtas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hablamos ya de deterioro cognitivo vascular, que es otra de las patologías asociadas a Alzheimer. Y aquí sí ya puede haber efectos secundarios como es la pérdida de la sensibilidad, no propiamente en el Alzheimer, ¿verdad? Como tal, el Alzheimer no identifica las cosas. Ya no sabe lo que es el calor, ya no sabe lo que es caliente, ya no sabe lo que es frío, no reconoce esas situaciones, por lo tanto se daña y le ocasiona lesión. Pero, por ejemplo, cuando hay un deterioro neurológico de otro tipo, cuando ya hay una afectación neurológica ocasionada, por ejemplo, por un evento vascular isquémico, que ya hay un deterioro, que ya hay una secuela, ahí sí ya se pierde la sensibilidad.
esa persona ya puede tener problemas. Inclusive, además de pérdida de la memoria, va a perder la sensibilidad. Entonces, es una complicación más grave y ahí es cuando requiere de mayor atención por parte del grupo médico. Algo que me faltó comentar anteriormente era precisamente cuál es el grupo multidisciplinario que tiene que atender estos casos. ¿Por qué? No debemos de perder esa visión en el sentido de que es una sola persona, a veces un solo médico que debe ocuparse de un paciente. Del grupo Sí. multidisciplinario, sí hay médicos preparados de primer nivel, vaya, el primer contacto, el médico general, o todavía pues necesitan estar más capacitados para poder identificar en un primer momento, Claro. ¿sabes qué? Estamos ante un posible escenario de, porque alguien le dice, pues es por la edad, como Sí, tú lo habías así dicho es. hace algún momento, ¿no? Sí, ahí en esos momentos, pese a que ya tenemos, no sé si estemos en pañales en temas de Alzheimer en el estado de Guanajuato, pero cada vez más instituciones, cada vez más información que tenemos a la mano. Sí. El médico general de primer contacto creo debería de tener una preparación especial o agregada para atender este tipo de situaciones, porque creo yo que no es suficiente. Con la preparación que recibimos por parte de las universidades y demás, es básico. Y si nos ponemos a ver que se requiere de una atención multidisciplinaria, hablando ya, por ejemplo, de neurólogos, hablando, por ejemplo, de psicólogos, hablando ya de geriatras, médico internista, incluso el médico internista con cierta orientación también en la atención de este tipo de pacientes, vemos que quizá para la atención primaria sí hace falta todavía emplear capacitaciones para este tipo de atención en especial. Inclusive me atrevo a pensar en las unidades de atención primaria que tenemos aquí en Guanajuato, por ejemplo, a nivel nacional. ¿Cuántas de ellas en un momento dado tienen un área especial para este tipo de pacientes? Yo quisiera saberlo. Creo que no. No. ¿Verdad? Creo que no lo hay. Y si la hay, está reservada para la atención especializada. ¿Y dónde? En segundo nivel o tercer nivel, nada más. Entonces, ese primer contacto sí debería de tener precisamente una capacitación especial para por lo menos tratar de identificar la enfermedad, eso es muy importante, y poder canalizarlo a tiempo a donde debería de corresponder en el seguimiento de este tipo de pacientes. Llegó el tema del dengue y no sabían identificar la sintomatología, Bueno, cuando en otros estados de la República es el pan muy nuestro de común, todos los días, ¿no? exactamente, así es. Geriatras no hay, contados con la mano en el estado de Guanajuato. Sí, quería hacer uso de la voz, señora Ileana, adelante. Sí, la verdad es que siento que es muy importante tener una idea de lo que pasa en la persona. A mí me lo explicó un médico en la que me decía que nuestro cerebro es como una cebolla. Tiene muchas capas. Las primeras que se van perdiendo, la memoria que se va perdiendo primero es la próxima, la inmediata. Yo te acabo de decir que quiero agua y te vuelvo a repetir a los 2 minutos que quiero agua. Y es eso, porque es la memoria que se pierde más fácilmente. Y en la medida en que va avanzando, se van perdiendo diferentes capas. Y lo último, la infancia. Entonces, pero sí, mira, si se acuerda de esto. Sí, pero no de lo que tú le dijiste hace 2 minutos o 1 minuto. Y eso hay que tener mucha paciencia. Exacto. Y se acordará de muchas otras cosas. Y eso es muy lamentable porque las personas no lo comprenden y lo reclaman al paciente diciendo que se hace, que no es verdad, que él se hace tonto. Vaya, no seas tonto, ¿cómo no? Te lo acabo de decir, o me estás ignorando, o soy tu burla, cuando de repente no sabes que Así es. en el fondo hay cosas importantes. Y también otra cosa que a lo mejor ella como cuidadora, yo ya fui cuidadora hace muchos años, la familia le deja toda la carga al que está cerca de él, a la que o es la más joven o es la que se identifica más con la mamá o el papá, y ella lo hace muy bien y se quieren mucho y se entienden muy bien y no saben lo que está viviendo esa persona, como nos decía hace un momento Perla, Sí. de que hasta el cepillo del cabello lo meten en el refrigerador y porque se le ocurre, mira qué ocurrencias, y la regañan, o ella quiere decirles algo de lo que está pasando. Ay, no exageres, no exageres. Yo aconsejaría, así para hacerlo más breve, que
una familia bien constituida, primeramente, porque ahorita estamos en los aires con esas variaciones de familia y hasta desintegración, ¿verdad? Pero que la familia entera tiene que hacerse cargo, hasta los vecinos es necesario hacerles caso. Entonces, concientizar a estas personas sería una labor muy loable para quien tenga ese carisma. Tiene que ser hoy a la inversa, ¿no? Antes es que me da miedo, vergüenza decirlo. Hoy hay que comentarlo y platicarlo con toda la cuadra, porque un día de esos se me sale mamá, papá y ellos saben que tienen que detenerlo y llevarlo y protegerlo. Así es, ¿no? Sí. O estás tú sola y a tu enfermo le pasa algo y no tienes a quién recurrir, pues que el vecino te apoye, ¿no? Ahora, pues, recuerdo ahorita de un condominio en la que están continuamente con el WhatsApp. Y yo digo, ¿pero qué tanto hacen? Entre ellos ya se han hecho amigos. Y de cualquier cosita que pasa, se lo comunican o es algo común. Y así tendría que ser el Alzheimer. Que no es igual que todas las enfermedades. Dirán, es que tú lo viviste. No, es que cuando uno tiene cáncer y tiene conciencia, sabe cómo atenderse o qué pedir. Otra cosa que también no quisiera perder es la comida. Déjalo comer como puedas, pero hazlo autónomo lo más que puedas. Si ya no puede tomar los cubiertos, déjale que tome con la mano. No te pasa nada y a él menos, pero le va a sentir que es útil a sí mismo. Y la autoestima es la primera que pierden estas personas, por lo tanto, es lo primero que hay que ayudarles a levantar su ánimo. Así es. Ahora, Perla, ¿qué tanto te estás atendiendo a ti? Porque decíamos también en el corte, llega en ocasiones primero a morir el cuidador que el propio paciente. ¿Qué tanto sacas esa válvula, la abres para sacar todo lo que traes dentro? Porque también el consumirlo es muy, muy, muy complicado. Sí, la verdad, una de las preguntas que me hacían cuando llegué al instituto es ¿cómo era tu vida antes de y después de el diagnóstico de tu mamá? Y sí dio un giro de 180 grados porque antes de poder decir que tenía una vida saludable, bueno, hasta corría maratones, así, y una independencia, privacidad, cosas que pues fui perdiendo con este rol que asumí de cuidadora, porque dije, ¿y ahora cómo equilibro mi vida, mis intereses personales, mi salud con la salud de mi mamá? Y comprendí que sí debía de cuidarme primero yo para poder cuidarla a ella. Entonces sí comencé a ir a terapias y con eso del instituto hay muchos apoyos que nos dan, talleres de cómo podemos relacionarnos ya que tu familia tiene Alzheimer o fue diagnosticado con el padecimiento, cómo te puedes relacionar, y eso me ayudó bastante, me abrió así como un mundo, porque sí sentía una carga que ya no podía. Era estar en unas 24 horas en un estado de alerta en donde, híjole, ¿qué tal si ya se le olvidó? Es que la dejé. Y es que las cosas pasan en segundos. O sea, yo puedo voltear y a lo mejor, como dicen, ¿no? Ya está tocando la estufa y está en lo caliente. Entonces, son cosas que no duermes porque estás en ese constante estado de alerta. Pero eso es muy importante, lo que dijo ahorita, en la lumbre. Y hay que tener cuidado de cerrar las... ahora ya parrillas eléctricas ya no es tanto problema, pero... No, y me imagino yo en el cuarto, en la habitación donde tienen que vivir los dos, dormir los dos, no sé si camas separadas, porque hasta el olvidarse de que tiene que ir a hacer de sus necesidades fisiológicas, el que se para en la noche puede caer, tú escuchas, ¿sabes? Tú estás cansada y se te fue el día y no entendiste qué pasó, abrió la puerta, se salió, hay que cerrarle, en fin, no sé, me vino ahorita a la mente tantas cosas. Muy cierto, y que dices, ¿cómo le comunico yo ahora a la familia que cuando te va de visita tienes que acondicionar incluso el espacio, porque no es lo mismo que antes, ya necesitas que no haya como esos peligros, que se le olvida la ubicación en el espacio? Si me decían, a lo mejor hay unas escaleras, y ella no se olvida de que esta se levanta
al baño y el baño está al lado de las escaleras, pues puede que no abra la puerta del baño, sino que al contrario, se vaya hacia el lado donde están las escaleras y una caída. Entonces también el espacio físico en donde vivíamos sí lo cambiamos, teníamos una casa más grande y decía, yo no quiero una casa tan grande, entre más grande las cosas se pierden y era un estrés, que mi mamá perdiera algo, decía, si aquí tenía su credencial, ¿no? ¿Dónde está? Entonces sí, también sí es un estrés para el cuidador porque no sabes cómo sobrellevar este tipo de situaciones. Entonces sí, ya hubo un punto en donde dije, yo necesito un grupo de apoyo a familiares que tengan este tipo de padecimientos, porque además no cualquier psicólogo, yo llegaré con psicólogos anteriormente, pero que no tenían como esa especialidad hacia familiares con pacientes con Alzheimer o con trastornos cognitivos, y no es lo mismo porque es esa empatía, decir, claro, tú estás viviendo esto, un estrés por una sobrecarga de cuidadora, ya no tienes una privacidad, dejaste de hacer actividades que eran personales, te aíslas. Esa es otra cosa muy importante que identifique como esta parte de los síntomas de un síndrome de cuidador primario, que me decían, es que tienes aguas si empiezas a identificar esto, te empiezas a aislar, ya no convives con el grupo de amigos que solías tener, ya nada más es casi como se vuelve tu mamá y tú. Y si es cierto, ¿por qué? Porque tú estás tan en el estado de alerta de 24 horas que sientes que no tienes esa independencia. Y entonces en esto también fue un gran apoyo el Instituto de la Memoria, porque ya cuando yo empecé a llevar a mi mamá a la escuelita, le dice ella, yo ya voy a la escuelita, es un espacio para mí, para mis actividades, para mi desarrollo, fue un desahogo. Hasta habría que ver en una fiesta lo hermoso que son esas fiestas. Gozan como si tuvieran toda la memoria del mundo y se divierten mucho entre ellos, hay mucha amistad, mucho compañerismo, es un ambiente muy agradable. Yo creo que algunas personas tienen miedo de meterlos ahí, que los tengan aburridos, y como en otras partes que no les hace nada, además ahí los dan para que se diviertan. Si bien trae una carga genética, es hereditario, sí, y hay algunos otros elementos que pueden sumarse a alguien que no tenga una carga genética. Cualquier persona que su vida fue saludable, pero bueno, consumió mucho alcohol, cigarro, tabaco, no llevaba una alimentación saludable. ¿La moneda está en el aire? Así es. Es decir, sí, claro, puede ser sí, claro, un paciente con Alzheimer. Por lo que le decía, existen otros factores que se asocian, sobre todo los de tipo vascular. Hablar de tipo vascular es hablar de enfermedad vascular cerebral de dos tipos. La que se relaciona más con esto es la isquémica. ¿Qué significa? Que es cuando comienza a haber ese deterioro, esa falta de irrigación adecuada, y que existen otros elementos que pueden contribuir precisamente a que esos espacios en el cerebro, entre las neuronas y esas comunicaciones interneuronales empiecen a fallar por esa inadecuada circulación, por decirlo así. Y esto se debe en gran medida a esa, digamos, irresponsabilidad en el cuidado de su salud de cada persona. Pero no necesariamente alguien pudo haber estado una vida desenfrenada con alcohol, drogas, y no necesariamente tiene Alzheimer. No, de ninguna manera. No. Pero sí puede de alguna manera también precipitar otro tipo de complicaciones, entre ellas las enfermedades vasculares, que son otra parte de lo que lleva a deterioro cognitivo. Y eso sí se puede presentar incluso en etapas más tempranas, en jóvenes, que ese es el gran inconveniente. ¿Por qué va aumentando la población joven con Alzheimer? Tiene que ver la pobreza, tiene que ver lo que comemos, tiene que ver lo que respiramos. ¿Qué es lo que está pasando? Todo eso tiene que influir. Y mucha parte es también inclusive el hecho de la asociación incluso hasta con drogas, por ejemplo. Fármacos que de por ahí empiezan a consumir de manera irresponsable. ¿Sí? Entonces otro tipo de problemas de la salud mental, ¿no? También, pero de alguna manera pudieran condicionar también deterioro cognitivo. Es que hay que entender que el deterioro cognitivo es la parte inicial que nos va a llevar al Alzheimer. El deterioro cognitivo comienza precisamente con esa falta de atención, con esa pérdida de memoria poco a poco progresiva que se va dando en las personas, ¿de acuerdo? Esa falta de interactuar y demás con los demás, con las personas, pero van siendo etapas iniciales. Entonces hablamos de una etapa leve, y que eso es generalmente abarca una buena parte de la población, podría ser. Atender el cáncer en forma oportuna te puede evitar la muerte. Atender el Alzheimer en forma oportuna no te lo quita. Te va
ayudar de alguna forma u otra a medio retener el avance rápido de la enfermedad. Exactamente, así es. Entonces, para esto, cuando se empieza a tener percepción de que existen estos cambios clínicos, sintomáticos en la persona, su identificación de forma temprana es adecuada. ¿Por qué? Para que pueda entrar dentro de los aspectos terapéuticos de la enfermedad. ¿Cuáles son? Los no farmacológicos y los farmacológicos. Generalmente, hablando de instituciones como el Instituto Alzheimer o Instituto de la Memoria, hablamos de terapias no farmacológicas y que son la piedra angular en el manejo de estos casos. Más allá de medicamentos. Más allá de medicamentos. ¿Por qué? Porque sabemos que esta enfermedad no tiene cura, que puede ser modificada con medicamentos para que sea más lenta la progresión de la enfermedad, pero sin el apoyo que se brinda, por ejemplo, en instituciones de este tipo, la severidad de la enfermedad se va a ver más pronto. Va a llegar más pronto a tener un desenlace de lo que no queremos que sea. ¿A qué grado? A que sea una persona totalmente dependiente. Sí, pues tan solo el tema de la depresión, que no hay quien lo saque de esa depresión, es uno de ellos. Adelante, señora Ileana. Mira, hay algo que me parece muy importante hacer entender a las personas. Ya con el avance de la tecnología, de la ciencia, ha dado a sentirse que las personas de 50, 60 años están jóvenes todavía, con mucha vida, cosa que antes mi papá, me acuerdo, ya hace muchos años, que decía, estoy ya viejo, tenía 50 años, pero eso influye en que la gente se empieza a sentir vieja y empieza a aceptar que no le ayuden, que no lea, y ya se queda en su lugar. Yo recuerdo que decía, mamá, no hagas esto, yo te lo... yo voy por eso. Es lo peor que les podemos hacer, porque los estamos haciendo más y más inútiles. Y sin embargo, es todo lo contrario. Tenemos una maestra que tiene 85 años de Tai Chi, habría que ver. Un ejemplo para todas las alumnas. Eso, que no vean a las personas mayores como viejas. Yo no me siento vieja a pesar de los años que tengo. ¿Por qué? Porque no quiero depender de nadie. Y es lo primero que nos hacen, que nos tratan hasta como niños. A veces hasta hablan como, no, mira, es que es... ¿En diminutivo? En diminutivo. Y es la peor ofensa que se puede hacer. A la persona ahora, anímala a sentirse bien para que autónoma de ella misma, hasta en edades avanzadas, todavía pueda continuar ayudándose a sí misma. Tenemos 5 minutos. ¿Les parece suficiente para cerrar el tema y dar ese mensaje a quienes nos están viendo, y sobre todo la parte de la identificación? No están solos, a dónde acudir. Si bien no hemos avanzado mucho en la ciudad o en el estado en el tema del Alzheimer, sí hay instituciones como la fundadora de este Instituto de la Memoria, la señora Ileana Hernández, a quien agradezco el estar este día. Y adelante el mensaje final, las conclusiones. Pues yo es lo que pediría mucho, que no traten a las personas por la edad, que los traten como cualquier otra persona. Si notan algo raro, no se lo hagan notar tanto, porque lo inhiben, mientras que por el contrario, oye, qué bien estás, oye, pues mira qué haces. Eso les va a sentirse que no son viejos. El otro día me trató una persona que fui a solicitarle algo, y yo tengo, yo ya vivo sola, entonces tengo una enfermera que me acompaña y me lleva a donde necesito. Ella maneja y es muy cómodo. Entonces fui a preguntar de algo, y en lugar de contestarme a mí, volteó a ver a la señora. Le dije, discúlpame, estoy tratando de que los adultos mayores se les trate con el mismo respeto. No me trató con el mismo respeto. Siguió hablándole a la persona, ignorándome totalmente a mí. Y eso hacen, porque ya está viejito, ya no entiende. No, y eso es algo que hiere mucho y nos aplasta más. Bueno, eso es todo. Gracias. Carla Florencia Morales, adelante. Sí, pues yo lo que quiero
quiero decir y enfatizar en algo que mencionas, no estamos solos. Y es cierto, yo al acercarme al Instituto de la Memoria me di cuenta de eso, de que no estamos solos, que contamos con instituciones como el Instituto de la Memoria y también a llegarnos de redes de apoyos, de amigos, con la familia, mejorar la comunicación en cuanto vean que se presentan este tipo de situaciones como de olvidos, no hacerlos menos, al contrario, tener ese valor de preguntarnos qué está pasando y atenderlos, y de la mejor manera, en cuanto más pronto lo podamos atender, pues mejor para nuestros familiares. Y sí, yo creo que esa conclusión esa es la que llego. No estamos solos y hay que llegarnos de estas redes de apoyo. Son cadenas entre ustedes mismos, los mismos pacientes se van sumando, se van multiplicando y van haciendo esta información. Seguramente tú aprendiste el tema de Alzheimer porque te metiste a investigar, porque te llevó la situación hasta allá, a llegar de Michoacán a Guanajuato y encontrarte con esta situación de que aquí, esperemos que Michoacán y cualquier parte del país exista cada vez más fundaciones de Alzheimer. Mil gracias, doctor Rubén Herrerías Guerrero. Precisamente de eso se trata, de crear más espacios dedicados a la atención de este tipo de pacientes, de enfermos, su identificación temprana, a nivel de las instituciones educativas, pues también poder de alguna manera desarrollar esos planes para que también se genere más el conocimiento y que desde que salen de las universidades ese primer contacto tenga la capacidad para poderle brindar la atención adecuada a este tipo de personas. En el primer nivel necesitamos crear conciencia también para que ese médico que va a ver ese paciente sepa de alguna manera en su momento canalizarlo adecuadamente y en forma oportuna, y sobre todo los espacios de atención como el Instituto de la Memoria no farmacológicos, el manejo debe de ser completo, debe ser integral, para que de esta manera logre desarrollar sus habilidades y capacidades y logre de alguna manera también enlentecer esa progresión de la enfermedad. Solamente eso se va a lograr cuando se identifique, cuando se lleve al lugar adecuado y cuando se preste la atención del equipo multidisciplinario para poder ofrecer lo que se requiere. Debemos de entender que el adulto mayor como tal no es una persona que lo dejemos a un lado. Eso es una postura equivocada de las personas. Al contrario, el adulto mayor hoy en día tiene mucho que dar y que ofrecer, y eso tenemos que rescatarlo. De alguna manera tiene que salir adelante. Como te vi, como te ves me vi. Así es. Y como me ves te verás. Definitivamente. Sí, señor Eliana, adelante. Esto le queríamos dar un toque Bueno, de... antes de todo, se nos va a ganar el tiempo. ¿Dónde está la Fundación Justo, Instituto de la Memoria? era parte de... Porque Sí, no, sí. van a decir, pues hablaron, ¿y dónde, no? La calle se llama Ancorada, muy desconocida porque nada más es una cuadra. Ancorada, pero está a espaldas del Instituto Lux. ¿Qué colonia es o fraccionamiento? Es ¿Y qué número es Ancorada? San Ángel Campestre. San Ángel. San Ángel Campestre. Ajá. ¿Qué número es de Ancorada? 127, es la única puerta que hay en toda la cuadra. ¿Algún teléfono, señora Eliana? Ay, eso sí no me lo sé. Sí, Damos inmediatamente. Sí, antes de que concluya. ¿Y hay algún horario antes? Sí, llegan a las 9 de la mañana y salen a las 2 de la tarde. ¿Tiene algún costo? Sí, de acuerdo, se hace un estudio socioeconómico y de acuerdo a él se ponen las tarifas. Entonces la escuelita es de 9 a 2. De 9 a 2. De 9 a 2 la escuelita, sí. Sí, como la escuelita. Todos los días ahí está, y hay medicamento, hay, sobre todo la base que dice la pirámide del doctor, que no es tanto el medicar, sino el trabajo, el equipo multidisciplinario de las personas que intervienen en eso. Desde que llegan hasta que se van, no dejan de hacer algo. Ya llegan cansaditos como los niños. Sí, pero no es muy formal, porque se le da, tenemos una neuropsicóloga, una geriatra, una nutrióloga y una fisioterapeuta. Okay. Además tenemos alberca para dar terapias acuáticas. Ok, ya nos están señalando. Ok, 479-226-1698. 98. Si no logró apuntarlo, comuníquese con nosotros y se lo proporcionamos. Señora Eliana Hernández, mil gracias. Igual Perla Florencia y al doctor Rubén Herrerías, gracias. Gracias a usted que me ve en casa y mire, no los oculte, sáquelos, es lo mejor que pueda hacer. No le dé pena, ayúdelos por favor. Adultos mayores, la verdad, son
diamantes, hay que tallarlos, hay que aprender mucho de ellos antes de que se nos vayan. Por su atención, mil gracias y hasta el próximo jueves. Gracias a usted. Mega Noticias León.